Este programa es presentado por Irudoid, El Morado se va. Buenas noches, buenas tardes, buenos días amigos. Un placer estar con ustedes de nuevo en su parte médico con un nuevo capítulo de temas de interés sobre la salud. Hoy tenemos un tema bastante tradicional, pero que no por eso menos importante. Igual recordar de nuestros anuncios parroquiales habituales. Salimos a través de nuestras redes, @MundoUR, web. Recordarles que a las 7 de la noche en 99.9 FM en Caracas, Marisabel Párraga tiene un programa que habla de toda la programación de Mundo UR, y recordarles que nuestro programa Parte Médico sale en vivo a las 8 de la noche, la producción de todos los jueves, y posteriormente quedan guindados en la plataforma de YouTube, Spotify y Apple Music. Todos los programas los pueden buscar en el buscador, en el cuadrito de buscador ponen Parte Médico Julio Castro y caen directamente. Normalmente sale el último programa primero y después los más antiguos, y ahí pueden seleccionar. Recordar que pueden escribirnos a través de la plataforma de YouTube. Hay un cuadrito en el chat en vivo. Pueden tocar la manito de la izquierda, que es la señal de la izquierda que permite compartirlo, copian el link y esto pueden enviarlo por WhatsApp, por mensaje de texto o por cualquier otra de las redes sociales. O pueden suscribirse dándole a la campanita roja que sale arriba y ahí les notifica cuando hay programas nuevos. Hoy tengo un gran amigo de invitado, el doctor Carlos Felipe Fernández. El doctor Fernández es médico graduado en Venezuela, cirujano general, tiene una maestría en nutrición clínica en hospitales de Boston y es cirujano cardiovascular con énfasis o con su trabajo en los últimos años en cirugía vascular periférica. Carlos, un placer tenerte aquí en Parte Médico. Tenemos ya semanas hablando de que venías y un placer tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias, Julio. Siempre un enorme gusto conversar con un médico tan brillante, querido y sobre todo un amigo como tú. Gracias, Carlos. Carlos pasa consulta en la Policlínica Metropolitana y en el Centro Médico Center de la Trinidad, donde pueden verlo. Bueno, vamos a hablar de varices. Este es un problema casi que histórico. Las varices es una enfermedad que se conoce hace muchísimo tiempo, pero no por eso deja de pasar de moda. Creo que la cantidad de pacientes que ven los cirujanos vasculares relacionados con el problema de varices es muy frecuente, y por eso queríamos tocar este tema, Carlos. Explícale un poco, esto lo oye gente, público no especializado, es decir, público general, un poco qué son las varices y quizás cómo las clasifican ustedes en términos de la severidad. Seguro, Julio. Sí, y es un tema, si se quiere, hasta hace poco, aunque no había casi tecnología que nos pudiera a nosotros tratar las varices o eliminarlas de una forma poco invasiva, era un tema aburrido, era algo así como ir al dentista y sacarse una muela, a nadie le interesaba eso. Sin embargo, gran cantidad de pacientes lo padecen, 60 hasta el 80% de la población adulta, particularmente en mujeres, va a tener algún grado de insuficiencia venosa o de varices que no solamente pueden representar un problema estético o cosmético, sino también puede traer severas complicaciones desde el punto de vista de la salud. La clasificación, cuando tú y yo estudiamos, era del 1 al 3 y nadie mucho la entendía. 1 eran las chiquiticas y 3 eran las grandes. Hoy eso ha cambiado y va del 1 al 6, donde 1 ciertamente es la forma menos importante, que son las clásicas arañas vasculares, que generalmente netamente representan una preocupación cosmética, que produce muy pocas molestias, y por supuesto la más severa hacia donde puede evolucionar, que es a la clase 6, es hacia las úlceras varicosas, la famosa esa llaga que ocurre en el tobillo y que no cicatriza hasta tanto no se hace algún tipo de intervención, que afecta mucho la calidad de vida, sobre todo a nivel de la tercera edad. Y entre estos dos extremos están toda la gama que vemos cuando ya empiezan a aparecer las varices un poco abultadas, empiezan a palparse, empiezan a aparecer las molestias. Eso es clase 2, cuando empieza a hincharse el tobillo ya pasa a clase 3, cuando el tobillo se pone oscuro, clase 4, y así hasta que evoluciona hacia las úlceras. Dicho esto, no quiero decir y debo recalcarlo que todos los pacientes que comienzan en clase 1 van a evolucionar a clase 6. Apenas la mitad, pero fíjate, es la mitad. Es un porcentaje bastante importante. De forma que una intervención a tiempo, una evaluación a tiempo, es vital para evitar llegar a esas complicaciones que sí pueden representar un problema importante para tu salud y sobre todo para la calidad de vida en la tercera edad. Carlos, con frecuencia quienes hacemos medicina primaria, pues los pacientes se quejan de síntomas que atribuyen a las varices. Las varices tienen algunos síntomas que uno puede asociar, aunque no vean, uno no perciba
el ojo del propio paciente que tiene un trastorno varicoso, que tiene una vena que se ve, pueden sufrir de algunos trastornos venosos que den síntomas que sean comunes en la gente? Sabes que es una buenísima pregunta por dos cosas. Uno, existe también la clase cero, que es justamente ese grupo de pacientes que tú les ves la pierna y no tienen nada, pero que hacia el final del día tienen mucha sensación de pesadez, mucha sensación de cansancio, que cuando llegan a su casa y elevan las piernas, pues esa sensación desaparece. Y en la mañana se levantan bastante bien. ¿Quiénes somos esos? Bueno, quienes trabajamos mucho tiempo parados. Cirujanos, peluqueros, mesoneros, cajeros, todos, enfermeras, todos quienes estamos muchas horas al día parados, pues experimentamos esa sensación y eso ciertamente es un síntoma de insuficiencia venosa, aun cuando no se vean varices a la simple inspección, a la simple visualización de las piernas. Otra cosa que es bien importante es que muchas veces el paciente viene con dolor en las piernas que lo atribuye a unas varices que él ve, pero resulta que ese dolor, y si es dolor y lo describe como un dolor, sobre todo si necesita que se tome una medicina o un calmante para ese dolor, no es por las varices. Generalmente es por un problema osteomuscular. Lo más común son los problemas a nivel de la columna lumbar, hernias discales, es lo clásico, que producen dolores referidos hacia los miembros inferiores. Es decir, el problema está en la espalda, pero se siente en las piernas, como un infarto que duele el brazo izquierdo y no duele el pecho, un dolor referido, y eso también lo ven. Fíjate, con frecuencia los pacientes, los médicos tendemos a pensar, los que no somos cirujanos vasculares, que la enfermedad arterial es más grave que la enfermedad venosa. Y hacemos mucho énfasis en los síntomas de diferenciar arterial de venoso, porque los cirujanos vasculares se encargan de ambas y la gente en su cabeza no entiende que son sistemas que funcionan un poquito diferente. Entonces, ¿qué síntomas hay que hablan de enfermedad arterial? Y explicar a la gente un poco el tema de las arterias y las venas, que no todo el mundo lo tiene claro, aparte que en los dibujos de primaria nos decían que unos azules y otros eran rojos. Bueno, es más o menos así. Bueno, fíjate, y es bien curioso, porque eso es como los virus, que la gente se siente mal y todo es culpa de un virus, ¿no? Entonces la gente lo ve en las piernas, no, eso es un problema circulatorio. Bueno, es demasiado genérico y generalmente lo peor es que no es un problema circulatorio, sino, o lo más común, sino un problema osteomuscular. Dicho sea de paso, puedes tener un problema venoso o un problema arterial y no tener ningún dolor en tus piernas, eso es bien, o ninguna molestia en tus piernas, eso es bien importante recalcar. Fíjense ustedes para poderlo entender de una forma bien sencilla. El sistema cardiovascular funciona con un gran hidroneumático que es el corazón y que bombea la sangre a través de las tuberías que se llaman arterias, es decir, es como las aguas blancas que llegan a tu casa que salen del hidroneumático. Tú te lavas las manos y el agua que corre, las aguas servidas, se regresa de nuevo o es vertida de nuevo hacia la circulación gracias al sistema venoso. Las venas llevan la sangre de regreso hacia el corazón, que la bombea el pulmón, se oxigena en el pulmón, del pulmón regresa al corazón y de nuevo el corazón, en este caso el del lado izquierdo, bombea la sangre otra vez por las arterias y se vuelve a dar la vuelta. Es decir, que la sangre arterial da oxígeno, da nutrientes, da vida, como la gasolina. Y la sangre venosa es una sangre desprovista de oxígeno o con muy poco oxígeno, carente de nutrientes y que lleva más bien productos de desecho para ser eliminados. Entonces eso es bien importante que lo tengamos claro, porque por un problema arterial alguien puede perder una pierna. Por un problema venoso nadie va a perder una pierna, así tenga la úlcera más fea que tú te puedas imaginar. Los problemas arteriales de las piernas son igualitos a los problemas arteriales que pueden ocurrir en el corazón, que pueden ocurrir en la carótida, que irrigan el cerebro, o en las renales, que irrigan a los riñones. Se tapa, por ejemplo, una arteria en el riñón por un proceso de arteriosclerosis, porque el paciente fuma, es diabético, es hipertenso, es decir, los factores de riesgo cardiovascular van afectando a todas las arterias. Se tapó esa arteria renal, el paciente necesita diálisis. Se tapó una arteria carótida y se rompió la placa, se fue hacia el cerebro el trombo y hizo un accidente cerebrovascular. Se tapa una arteria coronaria, haces un infarto o te mueres súbitamente. Se tapa una arteria en la pierna, puede ser que tú no tengas síntomas. Y cuando hay síntomas, el síntoma más común se llama claudicación intermitente, es decir, tú arrancas a caminar, te duele, por ejemplo, la batata de forma significativa, el músculo, te paras porque no puedes seguir caminando, ese dolor desaparece al cabo de unos minutos, 2-3 minutos, y puedes volver a caminar la misma distancia. Entonces, en reposo no hay ese dolor, o sea, que ya sea una extremidad que está desprovista de sangre y el dolor no se quita, se aparece a muy pocos pasos. Pues, en cuyo caso el miembro o el pie está helado, está frío porque no le llega suficiente sangre arterial. Entonces, esos son los problemas arteriales y es un verdadero dolor. Las varices no dan dolor y eso que a veces decimos, las varices no duelen, es tal cual. Si usted tiene un dolor en una pierna que merita calmantes, eso no es de varices, así tenga varices.
Las varices generalmente no molestan y cuando molestan lo que da es una sensación de pesadez y de cansancio que empieza a aparecer a lo largo del día. Nunca te vas a levantar con esa molestia. Es más importante hacer las horas vespertinas después de que ya tienes rato parado. ¿Y eso por qué? Porque si recordamos que sencillamente el sistema venoso en los miembros inferiores regresa la sangre hacia el corazón, si ya tienes varias horas paradas, pues la sangre no se regresó, se queda estancada en la pierna y realmente el síntoma más común es la pesadez. ¿Por qué? Porque esa pierna tiene más sangre estancada que cuando te levantaste y el cerebro lo siente. Y tú puede ser que lo refieras como un dolor, una molestia, pero cuando tú lo preguntas, lo interrogas un poco acerca de ese supuesto dolor, no es un dolor. Nunca se toma una pastilla, cuando se llega a su casa y levanta la pierna, se le quita. Entonces, eso es lo peor que puede dar la insuficiencia venosa. Y por supuesto, si progresa, se van dañando las venas, las venas tienen unas especies de válvulas o de compuertas que Papá Dios en su diseño nos puso a lo largo de todas las venas en la pierna que permiten que la sangre suba, pero que no se regrese. Entonces, si se va dilatando mucho, esas válvulas no trancan bien, la sangre se estanca todavía más en el tobillo, se hincha el tobillo y a veces la piel del tobillo, como las venas más chiquitas se rompen, se empieza a poner oscura, se abre porque está muy mal nutrida y ahí es donde aparece la úlcera. Fíjate, Carlos, que cuando las varices empiezan a poder ser quirúrgicas o tienen indicación de cirugía, que en esa clasificación de lo que tú nos hablaste, porque la gente le tiene como miedo a la cirugía de varices y tal, entonces prefiere las cosas, medicamentos, tal, después vamos a hablar de los medicamentos, pero cuando es el momento en que un paciente con varices tiene indicación quirúrgica. Bueno, fíjate que el decir indicación quirúrgica, considerando que todos los procedimientos hoy en día se hacen de manera ambulatoria en el consultorio con anestesia local, en algunos casos acompañada de sedación, a veces asusta a la gente. Si tú te vas a sacar una muela, una exodoncia, y es un procedimiento quirúrgico, pero un procedimiento quirúrgico leve. Hoy en día el tratamiento de las varices, aún de los casos más severos, se hace de esta manera. Así que uno, digamos, empieza a hacer tratamientos más invasivos en la medida en que la varice es más grande. Generalmente las arañitas, las más pequeñitas, se tratan con las famosas inyecciones, que gracias a Dios recientemente esto ha sido complementado con el uso del láser transcutáneo, aplicado con una corriente de aire helado para que no duela, e inclusive vapeando o inhalando óxido nitroso que te da una sedación consciente sumamente agradable y se hace de una forma totalmente indolora. Eso se hace para las pequeñas y visualizando las venas que están un poco más grandes y más profundas, siempre dentro de la piel, que a veces nutren a esas arañas y hace que el tratamiento sea muchísimo más efectivo. Ahora bien, cuando ya la varice o la dilatación venosa pasa de unos 3, 4 milímetros de diámetro, ya sobresale, ya tú le sientes relieve. Entonces, por más de que tú la trates con el láser a través de la piel o que la inyectes, no vas a lograr sellarla de una forma adecuada y sobre todo de una forma cosméticamente bonita. En ese caso, lo ideal es colocar un poquito de anestesia local, se hace una herida muy pequeña y se extirpa la varice, se saca esa protuberancia, todo con anestesia local. Ponle, tienes 10 protuberancias o 20 protuberancias, pues bueno, serán 20 huequitos. Por supuesto que esos pacientes que tienen 20 varices grandes en la pierna, en la realización de un estudio de ultrasonido al cual se le añade el efecto Doppler para ver cómo va la circulación en las piernas, nos permite identificar venas más profundas que son las responsables de que en la piel se manifiesten esas más gruesas. Entonces, esas se tratan de nuevo con anestesia local, con sedación consciente, también al consultorio, mediante un láser que se coloca una fibra dentro de la vena y el láser en este caso se dispara endovenosamente. De forma tal que en la medida en que el tamaño avanza, el tratamiento va a ser, digamos, un poco más invasivo, pero siempre dentro de los límites de la mínima invasión, porque así sea ese paciente que tenemos que quemarle la vena que internamente está dañada, que se llama la vena safena interna o externa, y hacer la microflectomía, sacar esas protuberancias, de nuevo, todo se hace. Y generalmente estos pacientes que tienen estas formas más avanzadas, también coexisten los vasos más pequeños. Entonces esos pacientes, después del tratamiento de las varices grandes, regresan al consultorio para tratarse las venas más pequeñas. Fíjate, con frecuencia vemos pacientes juntos que tienen enfermedad severa, úlceras infectadas, que son personas que tienen años con unas úlceras y la gente se acostumbra a vivir con esas úlceras y quizás mi pregunta para ti es, ¿qué opciones tenemos con esos pacientes? Porque son unos pacientes que requieren un enfoque multidisciplinario, etcétera, etcétera.
pero lo siento cuando vienen que ya vienen entregados, pues que ya Sí. y cuando hemos visto resultados impresionantes en pacientes que tenían 15 años de úlcera y haciendo las cosas bien, terminan teniendo una mejor calidad de vida. Un poco, ¿cuál es la lógica ahí para ustedes? Totalmente, y es bien triste porque hay una afectación, de nuevo, lo más importante es en la calidad de vida. Generalmente es en la sexta, séptima década de la vida, donde ya no tienes los mismos recursos, donde ya no estás asegurado, donde, oye, te invitan poco y tú no quieres salir porque tienes una llaga de la cual te tienes que ocupar. Y realmente lo que a lo mejor a ese señor le hubiera ayudado más, que es el uso de una adecuada compresión, un adecuado uso de medias para varices que hay, especiales para la úlcera, no lo hace porque dice, tengo la úlcera abierta, ¿cómo me voy a poner la media? Y resulta que la media es lo que a lo mejor puede colaborar hasta que la úlcera cierre, lentamente, pero que cierre. Pero ciertamente esos pacientes, en el 90% de los casos, con una intervención hecha en el consultorio, que es el sellamiento de esa vena interna, que en lugar de llevar la sangre de regreso al corazón, el flujo está invertido hacia el tobillo y por eso queda esa hipertensión venosa en el tobillo, se soluciona el problema. Si la úlcera es muy extensa, pues bueno, para acelerarlo, un cirujano plástico puede hacer un injerto de piel, pero en la mayoría de los casos, al cabo de 2 o 3 meses de haber hecho este procedimiento, incluso las úlceras más extensas y controlando, por supuesto, la parte infecciosa, como bien lo hemos compartido juntos, esto llega a feliz término. Entonces, el mensaje es que sí hay solución. Inclusive hemos operado pacientes, el mayor de la serie que hemos publicado contigo, inclusive es de 92 años, tenía 10 años, con una llaga que no le sanaba con nada. Y sencillamente se hospitalizó unos días, se le dio antibiótico, se mejoraron las condiciones locales de la úlcera, se le hace su procedimiento en el consultorio, se coloca sus medias por espacio de 2 o 3 meses y el problema llega a su término. Carlito, Solamente el 10% de los casos, y eso es importante, las úlceras tienen su causa en el sistema venoso profundo, en donde hay que hacer un procedimiento un poco diferente, y generalmente es dilatar una vena profunda y colocar un stent, y es producto de una trombosis antigua de muchos años, pero esta es la minoría de los casos. Y aún así se pueden resolver perfectamente de una forma ambulatoria con un proceso percutáneo hecho en la sala de cateterismo. Carlitos, ya para terminar, dos cosas que son como comunes. Uno, la utilidad de los medicamentos tomados. La gente dice, Sí, sí, toma sí. 2 o 3 medicamentos porque eso le va a mejorar las varices. Y lo segundo, ¿qué medidas preventivas pueden tener las personas que, digamos, quizás a los 30, 40 años ya empiezan a notar que tienen varices y qué cosas en su estilo de vida pueden cambiar para evitar que eso progrese? Excelente, sí. La gente quiere una medicina mágica o la gente va a la farmacia y tiene varices. Tú sabes que ven los anaqueles, productos para las varices, te lo compras con la idea de que esa medicina o esa crema le va a borrar las varices o le va a prevenir que le desaparezcan o inclusive que se las meta para adentro, pues que ya no se vean. Eso no va a ocurrir. Las medicinas para las varices que pueden venir en tabletas o en cremas, y afortunadamente ya hay cremas flebotónicas, se llaman así, alivian los síntomas, le ayudan a usted a tener menos pesadez, menos cansancio, un poco menos de hinchazón en los tobillos. Hasta ahí, no hacen más nada. Y no es como un calmante, tengo un dolor de cabeza, me lo tomo y se me quitó el dolor. No, eso tiene su efecto luego de 1, de 2 semanas que tú te lo has tomado de forma continua. Entonces eso es bien importante recalcar. Si tú comparas el efecto de las medicinas, aliviando los síntomas de las varices, versus el efecto de las medias, son equivalentes. Las medias funcionan porque ejercen una gran compresión a nivel del tobillo, es decir, aprietan bastante a nivel del tobillo y esa compresión va disminuyendo gradualmente en lo que la media avanza hacia la rodilla. Entonces, ese gradiente de compresión es lo que ordeña la circulación del retorno y el paciente también obtiene beneficio o alivio de esos síntomas. Y hay pacientes que tienen tantos síntomas, pues que combinamos las medias con las medicinas. Desde el punto de vista preventivo, de lo que es bien importante, si tú tienes la genética, como nosotros, no nos vamos a escapar de la calvicie o no te vas a escapar de que te salgan tus varices. Ahora bien, si a esa genética tú le sumas que eres mujer, que tuviste 4 embarazos, pues necesariamente esa genética se va a expresar con más fuerza. Al igual, si tienes sobrepeso, que se traduce en un aumento de la presión venosa, pues eso también va a generar que aparezcan más varices. Al igual, si eres sedentario, que nunca estimulas esa circulación de retorno, eso también va a ocurrir. Realmente, un estilo de vida sano, que tú mantengas un peso adecuado, uses, hagas algo de ejercicio, por lo menos que camines unas 4 veces, 5 veces a la semana por media hora, que si trabajas mucho tiempo de pie te coloques medias para ayudar ese retorno venoso, esto va a favorecer el que no te salgan tantas. Y si estás embarazada, no engordes 20, 30 kilos, como ocurre, porque si tu mamá tenía varices, pues ciertamente tú también vas a desarrollar varices.
Bueno, Carlitos, creo que hemos ido sobre la mayoría de las preguntas que nos hacen los pacientes. No me queda sino agradecerte, bienvenido siempre. Después haremos otro problema de los temas arteriales, que es Temas otro, arteriales son importantes, ese, señor. ese Y desde otro. el punto de vista preventivo, la intervención es importante, o sea que vale la pena. Así es. Entonces, muchas gracias, saludos y nos Gracias a ti, seguimos viendo. Julito. Un abrazo, brother. Un placer estar por Cuídate. aquí. Chao. Estimado amigo, solo me queda despedirme de ustedes, recordarle nuestras señales, @mundo_web, Julio Castro L, Julio Castro M, perdón, que salimos a través de Spotify, YouTube y Apple Music. Y esta vez quiero incluir algunas recomendaciones. Bueno, todo el mundo ve ahora streaming y Netflix, y vi en estos días una película que me gustó mucho porque tiene componente del mundo deportivo, tiene componente del mundo médico y tiene componente de la sociedad organizándose en temas. Y es el rescate de los niños tailandeses. Eso pasó hace 4 años en el Mundial de Fútbol anterior, en el contexto del Mundial de Fútbol anterior, pero véanla, es una serie de Netflix, tiene 5 o 6 capítulos y habla un poco de cómo el ser humano puede reponerse a grandes adversidades. Se les quiere mucho, los esperamos el próximo jueves y un gran placer con estado. Se me cuidan.